Saludos cordiales, estimados estudiantes de la carrera de Trabajo Social en Línea. Sean todos bienvenidos a esta clase correspondiente a la semana 13 en la asignatura de Diseño de Proyectos de Investigación 1. El día de hoy vamos a iniciar ya con la unidad número 4, en esta última unidad de esta asignatura. Recordarles que ya estamos a 3 semanas de finalizar ya las clases, el semestre, y ya en la semana 16 estaremos ya realizando lo que son ya los exámenes finales o exámenes del segundo parcial. Entonces, indicarles, antes de empezar con la clase, indicarles cuáles son estas actividades que vamos a tener en estas 3 últimas semanas de clase. Para esta unidad número 4 vamos a tener asimismo las actividades como son una tarea que inicia en esta semana. Ustedes tienen 3 semanas para poder realizar esa tarea. Esa tarea hace referencia al tema principal de la unidad número 4. ¿Sí? Ya en la plataforma está subida la actividad. Ahí están las instrucciones. Deben leer lo que se les solicita. Y tienen ustedes estas 3 semanas hasta la semana 15, el último día de la semana 15, para presentar dicha tarea. Luego también tienen ustedes un taller que aún no está habilitado porque el taller será presentado la próxima semana, pero ya les adelanto que van a tener el taller la próxima semana. Entonces en la próxima clase yo les explicaré en detalle qué es lo que tienen que hacer como taller. Asimismo también vamos a tener el test de la unidad número 4 que será evaluado el día viernes de la semana 15, de la última semana de clase. Ese día viernes vamos a tener la evaluación de la unidad número 4. Entonces, estas 3 son las actividades que vamos a desarrollar en esta última unidad de clase. También ustedes tienen como actividad de este segundo parcial lo que es la guía práctica experimental o el proyecto del segundo parcial. Ustedes recordarán que este proyecto hemos realizado un proyecto general, pero lo hemos dividido en 2 partes. Un primer avance que hace referencia a los primeros componentes de el anteproyecto o la planificación que se llama. Entonces ustedes ya realizaron en su primer parcial parte de ese anteproyecto o de esa planificación que se llama, ya que el anteproyecto no es otra cosa que la planificación del proyecto que usted va a hacer o de la tesis que usted va a hacer. Entonces esa planificación ya usted parte de ella ya la hizo, ya la tiene elaborada. Entonces falta el complemento, que es lo que usted en este segundo parcial debe desarrollar. ¿Qué tiene que colocar como parte de ese complemento? Lo que es el cuadro de operacionalización de las variables, que ya usted en el taller de la semana 12 ya lo hizo, ¿sí? Entonces, ahí ya tiene usted ese otro componente de este proyecto. Luego viene la metodología, que es la que el día de hoy en esta clase le voy a explicar en detalle cómo la tiene que hacer para que usted se guíe mediante esta clase y pueda desarrollar toda la metodología que usted va a ejecutar en su proyecto. Recordarse que lo que estamos haciendo aún no es el proyecto, nosotros estamos haciendo la planificación, ¿sí? Usted está ahorita en este momento haciendo la parte administrativa, está usted en su casa, está usted planeando qué va a hacer de proyecto, ¿sí? Ya usted en la próxima asignatura, en proyectos de investigación 2, ahí es donde usted, ya el profesor le va a enseñar a redactar ese informe. Ahí sí ya tiene usted que aplicar lo que usted
en este momento está haciendo como planificación. Entonces, todo lo que usted ahorita está haciendo le va a servir como insumo para la ejecución de su proyecto. Por eso se llama la planificación, el anteproyecto. Entonces, esa metodología la voy a explicar en esta clase para que usted sepa cómo tiene que hacer. Luego de eso, cerramos el proyecto con el diseño del instrumento o de los instrumentos que usted va a utilizar o va a aplicar en su proyecto de tesis. Entonces, esos instrumentos usted va a colocar ese diseño. Entonces, hasta allí es lo que usted tiene que presentar como parte de este segundo parcial y es lo que se les va a calificar. Entonces, el cuadro de variables, la metodología que tiene toda una estructura, que ya la vamos a ver, y lo que es el diseño de los instrumentos. Hasta allí usted tiene que presentar. Usted no tiene que presentarme ya los resultados. Eso no, porque usted todavía no está en la etapa de ejecución, ¿sí? He visto que algunos trabajos ya me presentan los resultados, me presentan los gráficos. Eso todavía no, ¿sí? Eso usted lo va a hacer en la próxima asignatura, que ya ahí va a ser lo que es el informe. Ya le van a decir, tiene que hacer la introducción, tiene que hacer el capítulo 1, el problema, capítulo 2, el marco teórico, capítulo 3, la metodología, capítulo 4, los resultados y análisis, capítulo 5, la conclusión y las referencias bibliográficas, las recomendaciones y todo lo demás. Eso lo va a ver en la siguiente asignatura. Ya ahí sí usted va a aplicar ya el hacer, ya va a ejecutar. Ahí se va a tener que aplicar ya la estadística para comprobar esas hipótesis. Entonces, en esta parte nosotros recién estamos haciendo la planificación. Entonces, ese segundo avance es lo que usted tiene que presentar como guía práctica experimental, ¿sí? Entonces, lo primero que ya hizo, lo segundo lo complementa. Entonces, usted presenta un solo trabajo, ¿ya? Pero se les va a calificar lo que usted tiene que presentar en el segundo parcial. Entonces, esas son las actividades que tenemos para estas 3 últimas semanas de clase. Entonces, aprovechen su tiempo organizándose bien para poder realizar estas actividades, sobre todo en estos días que van a tener de feriado, para avanzar con sus actividades. Entonces, ya ustedes tienen el cuadro variable, ya ustedes tienen el diseño de los instrumentos, entonces lo único que les falta es la metodología, que ya les voy a explicar en la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta antes de empezar ya con la explicación de cómo desarrollar la metodología. ¿Cuál es la pregunta? Adelante. Máster, buenas noches. Mira, lo que pasa es que tengo una inquietud sobre el taller de la semana 2, el taller 5. Ya, ¿cuál es la pregunta? Ve, adelante, cuéntame. El taller se lo hace con los problemas que se plantearon en el taller anterior. Correcto, con los sí. 3 problemas, ya, hasta ahí entiendo. El cuadro de la operacionalidad de las variables también hay que hacerlo. El cuadro es casi algo similar al plan de acción, pero donde se determinan las variables. A ver, trate de revisar la clase de la semana 11. En la semana 11, ¿sí? Ahí yo les di una clase sobre cómo elaborar el cuadro de operacionalización de las variables. Yo expliqué con un ejemplo, expliqué en detalle qué es lo que tienen que realizar, cómo lo tienen que realizar. Entonces, si no ha visto ese video, revise el video de la semana 11, que ahí está detallado cómo se hace un cuadro de las variables. Lo expliqué en detalle, entonces guíese con esa explicación para que si aún no ha terminado de hacer su taller, vea el video que ahí está la explicación.
Y a lo que hace referencia a los 10 ítems. Cuando dice 10 ítems, eso es para el instrumento, ¿sí? Usted tiene que hacer en ese taller 2 cosas. Con cada uno de los problemas, de los 3 problemas, usted tiene que hacer el cuadro de las variables para cada problema y hacer un instrumento, uno solo. ¿Cuál instrumento? De los 3 que les está ahí solicitando el taller. Puede ser el cuestionario, puede ser una escala o puede ser un guión de preguntas, ¿ya? Entonces usted, de los 3 problemas, usted va a decir, al primero voy a hacer un cuestionario. Con el segundo problema voy a hacer una escala y con el tercer problema voy a desarrollar un guión de preguntas, ¿sí? Ahorita ya como que me quedó un poco más claro porque lo que pasa es que yo tenía la confusión de que había que desarrollar una escala, que había que desarrollar un cuestionario, una escala y un guión de preguntas por cada problema luego del cuadro de las variables. No, solamente es uno solo para cada problema. No es que tiene que hacer los 3 instrumentos para cada problema y total va a tener que hacer 9 instrumentos. No, solamente es un instrumento por cada problema. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, y en lo que hace referencia a los 10 ítems, Los 10 o sea, eso es cualquiera de las para relacionar al instrumento. Los 10 ítems son las 10 preguntas como mínimo, ¿sí? Un ítem es una pregunta o un reactivo que es lo mismo, ¿sí? Entonces, usted tiene para hacer un instrumento con mínimo 10 preguntas, ¿sí? ¿Puede hacer más? Sí. ¿Puede hacer menos? No. 10 mínimo. Ya, Máster, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, Evelyn, adelante, ¿cuál es la consulta? Buenas tardes, máster. Mi pregunta es acerca del instrumento. Ya, si yo utilizo una encuesta, tengo que sacarle los datos estadísticos y aparte realizar un análisis. No, recuerde que nosotros no estamos todavía ejecutando. Yo recién lo que les estoy enseñando es a planificar. Entonces usted lo que tiene que hacer es el diseño. Solamente elaborar ese cuestionario con las 10 preguntas o la escala con las 10 preguntas con sus respectivas alternativas. Nada más. No es que no es que usted tiene que enviarle a las personas para que le contesten esas preguntas. No, solamente me muestra el diseño. Las 10 preguntas vacías. O sea, solo hago las 10 preguntas y se las adjunto en el cuadro de variables. Correcto. Que es mi instrumento. Después del cuadro de variables, usted pone instrumento, cuestionario, y ahí vienen las preguntas, ¿sí? Ese era mi... Sí. Recuerden que incluso ustedes ya diseñaron instrumentos, ¿sí? Dentro de lo que es sus anteriores talleres, hicimos ya un taller donde tenían que hacer 2 instrumentos, los que ustedes deseen, ¿sí? Ahora acá ya se les está pidiendo exclusivamente tal instrumento, que es un cuestionario, una escala y un guión de preguntas. Nada más. No tienen que aplicarlo. No es que quiero los datos estadísticos. No. Nada de eso. Solo el diseño. Cuando digo diseño, es la estructura nada más. ¿Sí? Las partes, las preguntas con sus alternativas. Usted dice, esta pregunta yo le voy a hacer a mi encuestado ya después cuando aplique. Nada más. Máster, ¿esa encuesta se puede hacer en un Word normal o la hago en las encuestas de Gmail? Como le guste, la puede hacer por Gmail, la puede hacer con alguna aplicación virtual, la puede hacer en Word, como usted guste, no hay problema. No es que porque la hace en Word está mal y no la hace de manera usando una aplicación virtual. No, ya eso depende de ustedes, ¿sí? Si usted desea, ya lo va practicando, ya lo hace de manera virtual, ¿sí? Pero si no, usted lo hace solamente en un Word
Ahí usted hace las preguntas, las 10 preguntas, y ya está su cuestionario o su escala o su guión de preguntas, como lo quiera realizar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Ya, entonces vamos a empezar con la explicación de cómo desarrollar la metodología para su trabajo de tesis o para su proyecto, su planificación que está haciendo. ¿Ya? La metodología, ¿qué es la metodología primero? La metodología no es otra cosa que la estrategia que usted como investigador va a utilizar para llegar a los resultados de su pregunta de investigación. ¿Sí? Usted se va a plantear un enunciado o un título, y ese enunciado usted tiene que responder a una pregunta de investigación. Y para responder esa pregunta de investigación, usted tiene que desarrollar un método. Usted lo va a hacer mediante un método. Y ese método está encasillado en la metodología. ¿Sí? Entonces, está mal dicho decir metodología, porque más bien debería decir es método. ¿Sí? Porque metodología es la ciencia del método, ¿sí? Básicamente lo que se hace es el método, ¿ya? Pero estamos acostumbrados a decir metodología, ¿ya? En esa metodología usted va a detallar todas sus estrategias a utilizar para llegar a resolver esa pregunta de investigación, ¿sí? Entonces usted va a decir cómo va a ser. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo quiero viajar a los Estados Unidos. Entonces yo voy a decir, ¿y cómo voy a viajar? ¿Cuál va a ser la estrategia que yo voy a utilizar para viajar? Esa estrategia van a depender de mis necesidades, van a depender de mis recursos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una solvencia económica, entonces yo voy a decir, yo me voy a ir en avión a los Estados Unidos. Si yo no tengo recursos económicos suficientes como para poder irme en avión, entonces voy a decir, me voy, por ejemplo, en un crucero, ¿sí? O si no tengo recursos para irme en un crucero, voy a decir, me voy en transporte terrestre, ¿sí? O si no tengo recursos para irme en transporte terrestre, me va a tocar irme a pie. Me va a demorar años y años viajar caminando para llegar a los Estados Unidos. Entonces, miren, esas son las estrategias que usted como investigador debe seleccionar y utilizar a la hora de decidir cómo desarrollar algo, ¿sí? En este caso, yo voy a viajar, ¿sí? Asimismo también, ya una vez que voy a viajar, ¿cuál va a ser la estrategia para poder movilizarme? ¿Sí? ¿Cuál es la ruta que voy a tomar para llegar a mi destino? ¿Qué ruta voy a tomar? ¿Será que voy a hacer transbordo? ¿Será que me voy a ir directo? ¿Será que voy a hacer escala en algún lugar? Me voy a quedar por ejemplo, me voy hasta Panamá y en Panamá me hago una escala de 2 días y después otra vez tomo otro avión o tomo un transporte o me voy primero directo en avión hasta México y de México me voy en transporte a los Estados Unidos. Esa es la estrategia que yo voy a utilizar y que cada uno de ustedes utilizará una estrategia diferente. Otro va a decir, no, yo me voy directo nomás, no voy a hacer escala. Otro dirá, no, yo voy a hacer escala de cada país en cada país, ¿sí? Para ir conociendo o porque los recursos no me dan para viajar directamente. Entonces, cada uno de ustedes que va a hacer una investigación lo va a desarrollar con estrategias diferentes, ¿sí? Todo en función ¿a qué? A sus necesidades, en función a los recursos que ustedes tengan, ¿sí? Algunos tendrán
un financiamiento, otros no tendrán financiamiento, ¿sí? Hay veces que hay proyectos que están financiados. Por ejemplo, algunos de ustedes, he visto casos de estudiantes que plantean un proyecto porque hay una institución externa que desea que ese proyecto se ejecute. Entonces, esa institución les paga a los investigadores para que saquen adelante ese proyecto. Entonces, ahí hay un financiamiento. Entonces, si hay un financiamiento, usted puede hacer maravillas con esa investigación. Usted puede contratar personas para que hagan las encuestas, usted puede contratar la parte tecnológica, usted puede pagar viáticos a las personas para que vayan a los diferentes lugares a hacer las encuestas. Usted puede trabajar no solamente con una muestra, sino con toda la población. Entonces, esa es una ventaja de realizar un proyecto con financiamiento. Pero si usted no tiene ese financiamiento, usted va a tener que utilizar otro tipo de estrategia, una estrategia diferente a los que van a trabajar con financiamiento. Entonces, así es como se desarrollan los proyectos, a través de estrategias. Y las estrategias dependerán de sus necesidades o de sus recursos, ¿sí? Y a lo que hablamos de recursos, estamos hablando de qué cosa nomás, de la parte económica, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de materiales, estamos hablando de la parte tecnológica, todos esos recursos que yo como investigador voy a utilizar en caso de que los tenga, ¿ya? Entonces, dentro de la metodología, el primer componente que usted va a considerar es lo que se llama el paradigma. Entonces, primera parte de su metodología va a utilizar lo que se llama el paradigma, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que usted tiene que considerar. ¿Qué es un paradigma? De acuerdo a lo que ya vimos en clase, porque ya esto lo vimos, lo voy a nuevamente a recordarles. Un paradigma no es otra cosa que un modelo que usted va a seguir, ¿sí? Un modelo que ya está establecido y que usted va a seguir para desarrollar ese proyecto o esa investigación, ¿sí? Entonces, el paradigma viene a ser ese camino que usted va a tomar para poder desarrollar su investigación. Ahora, dentro del paradigma hay 3 modelos que ya los vimos en las clases anteriores, ¿sí? ¿Cuál es el primer modelo o el primer paradigma? Se llama positivista. El segundo paradigma se llama interpretativo. Y el tercer paradigma se llama el pragmático. Entonces, cada uno de estos tiene su característica, ¿sí? Entonces, dependiendo la característica que cada uno tiene, usted va a decir por cuál de ellos se va a elegir o a cuál va a elegir o por cuál se va a decidir, ¿sí? El paradigma positivista es aquel donde el sujeto y el objeto están alejados, no interactúan, ¿sí? Usted no tiene necesidad de buscar al sujeto para poder encontrar información o sacar información de parte de él o para construir ese conocimiento, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo quiero hacer un estudio sobre el consumo de droga que hay en un cantón, ¿sí? Voy a trabajar con jóvenes de 15 a 20 años, ¿ya? Entonces, yo soy el investigador, pero yo no necesito ir donde ellos, sino que yo
envío a personas a que hagan esas encuestas, ¿sí? Consigo personas que lo hagan por mí. Entonces esas personas van, recolectan la información y me traen la información. Entonces miren, yo como sujeto, ¿sí? Que soy el investigador, no he tenido contacto con el objeto de estudio, que son las personas que consumen droga. No he tenido ningún contacto. Ahí estamos hablando del paradigma positivista, ¿sí? Asimismo también, yo quiero hacer, por ejemplo, una entrevista, ¿sí? Y yo le envío, por ejemplo, a las personas que voy a entrevistar, le envío por correo las preguntas y le digo que por favor me las contesten, ¿sí? Entonces yo le envío las preguntas, ellos me contestan y me regresan la información a través de un correo o de un mensaje de WhatsApp. Nunca tuve yo el contacto con ellos, nunca interactué, ¿sí? Eso es lo que hace o la característica del paradigma positivista, ¿sí? Nunca hay interacción entre ellos. ¿Para poder qué cosa? Para poder obtener esa información, ¿sí? Y este paradigma positivista se relaciona con el enfoque cuantitativo, ¿sí? Se relaciona con el enfoque cuantitativo. Es decir, que todos aquellos investigadores que están pensando hacer un estudio con el enfoque cuantitativo deben considerar al paradigma positivista. Y de hecho, al momento en que yo les dije, envío a una persona que haga una encuesta, entonces ahí estamos hablando de lo cuantitativo, ¿sí? Entonces, todo lo cuantitativo está relacionado con el paradigma positivista, ¿ya? El otro paradigma, el interpretativo, en cambio, es aquel donde ya el sujeto y el objeto obligatoriamente tienen que interactuar. Si no, no se puede obtener esa información o ese conocimiento. ¿Por qué? Porque yo ya necesito observar, por ejemplo, el comportamiento. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio sobre los estilos de vida de los aborígenes de un lugar, ¿sí? Entonces, yo quiero saber cómo viven ellos, cuáles son sus estilos de vida. Entonces, yo tengo que ir al lugar, tengo que estar allí, tengo que compartir con ellos, tengo que preguntarles a ellos. Y como yo soy el investigador y yo soy el que voy a interpretar esa información o esos datos, entonces yo tengo que estar obligatoriamente allí, tengo que convivir con ellos, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando del paradigma interpretativo, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, va a un lugar, por ejemplo, usted va a hacer un estudio sobre la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y usted quiere saber, por ejemplo, cuáles son las experiencias de las personas que han sufrido violencia intrafamiliar. Entonces usted como investigador, usted tiene que ir obligatoriamente donde esas personas para poder usted en base a ese relato, usted poder interpretar lo que ellos le están diciendo. Y no solamente interpretarlo con la información que le están dando, sino también con su comportamiento, con sus gestos, con toda la parte de la emotiva que tal vez la persona le va a manifestar. Entonces, todo eso tiene usted que conocer, que observar, ¿ya? Incluso ver el entorno donde se desarrolla, donde se desenvuelve esa persona. Entonces, obligatoriamente se necesita la interacción entre el sujeto y el objeto. Entonces, ese es, en cambio, el paradigma interpretativo. Y este paradigma, en cambio, se relaciona con el enfoque cualitativo. Entonces, todo aquel que haga un estudio cualitativo debe considerar al paradigma interpretativo, ¿sí? Cuidado, alguien vaya a decir en su metodología que va a hacer un estudio con un paradigma positivista y con un enfoque cualitativo. Eso no existe.
O que alguien diga, voy a hacer un estudio basado en el paradigma interpretativo con un enfoque cuantitativo. Eso tampoco no existe, ¿sí? Si usted trabaja con un paradigma positivista, su enfoque va a ser cuantitativo. Y si usted trabaja con un paradigma interpretativo, su enfoque va a ser cualitativo, ¿ya? Y el tercer paradigma, que es el pragmático, este en cambio es cuando existe parte del uno, del positivismo, y parte del otro, el interpretativo. Es decir, usted va a trabajar con cuantitativo y con cualitativo. Eso es lo que dicen el enfoque mixto, cual y cuantitativo, ¿sí? Yo voy a trabajar tanto haciendo trabajo de campo, obteniendo información de primera mano con las personas, y también voy a utilizar datos donde yo no necesito estar, sino que tal vez hago una encuesta y envío a personas a que me ayuden con la encuesta. Pero las entrevistas sí tengo que estar yo presente porque necesito recolectar información, porque es importante saber qué es lo que piensan, cómo viven, cómo actúan, cómo se comportan. Entonces, cuando su estudio es mixto, entonces su paradigma va a ser el paradigma pragmático, ¿ya? Entonces, este es el primer paso que usted tiene que considerar en su metodología. Entonces, usted cuando redacte su metodología, usted va a empezar diciendo: la investigación o la siguiente investigación o el siguiente trabajo trabajo investigativo se desarrollará o se basará, porque aún no lo está haciendo, usted lo va a hacer, se basará, o sea, a futuro, lo que va a hacer, se basará en el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo. O en los otros grupos, este trabajo se desarrollará bajo el paradigma interpretativo a través del enfoque cualitativo. O este trabajo o este proyecto se desarrollará bajo el paradigma pragmático mediante un enfoque mixto. Entonces, así es como usted tiene que empezar desarrollando su primera parte de la metodología, ¿ya? Entonces, este es el primer componente, el paradigma junto con el enfoque, ¿sí? Entonces, aquí les voy a poner también el enfoque. Entonces, los que son positivistas, el enfoque es cuantitativo, itativo. Los que son interpretativos, el enfoque es cualitativo, cualitativo. Y los que son pragmáticos, su enfoque va a ser mixto. Y mixto quiere decir de los dos, parte del uno y parte del otro. Ahora, hago aquí también explicarles de qué va a depender el estudio, si es positivista, si es interpretativo o si es mixto. ¿Quién me lo va a decir? Esto me lo va a decir los objetivos. Por eso usted tiene que ir a sus objetivos. Usted va a decir en sus objetivos. Si sus objetivos buscan cuantificar, entonces usted tiene que trabajar con el enfoque positivista. Si sus objetivos lo que buscan es cualificar, ¿sí? Lo cuali, ¿sí? Cualitativo, entonces su paradigma es interpretativo. Y si sus objetivos tienen objetivos que buscan cuantificar y objetivos que buscan cualificar, entonces su paradigma va a ser pragmático, ¿sí? Ahora, para aquellos que tal vez todavía no entienden cuando un objetivo es cuantitativo, cuando un objetivo es cualitativo, ¿sí? Usted va a darse cuenta al momento que enuncia su objetivo. Por ejemplo, si usted dice, mi objetivo es interpretar los comportamientos de los
estudiantes del 9º año de la escuela Albert Einstein, ¿sí? Interpretar. Entonces, ese objetivo es cualitativo, porque voy a interpretar. ¿Qué voy a interpretar? Voy a interpretar los comportamientos, ¿sí? Es decir, yo voy a decir, este comportamiento de estos niños son comportamientos buenos, o son comportamientos malos, o son comportamientos no adecuados. Si ven que estoy trabajando con datos cualitativos, ¿sí? Pero en cambio, si yo digo como objetivo, yo voy a decir, voy a evaluar, ¿sí? Voy a evaluar, ¿sí? Ya voy a cuantificar, porque voy a trabajar con cantidades, ¿sí? Yo voy a decir, el 50% de los estudiantes son inteligentes, el 40% de los estudiantes son medios inteligentes y el 10% de los estudiantes no son inteligentes, ¿ya? Entonces ahí yo estoy ya cuantificando, ¿sí? Ya estoy trabajando con datos cuantitativos. De hecho, cuando usted trabaja con estadística, utiliza la estadística, eso ya es cuantitativo, ¿sí? Otro objetivo también cuantitativo es cuando usted dice, voy a estimar la cantidad o el porcentaje de trabajadores que tienen estrés, ¿sí? Voy a estimar el porcentaje o la cantidad de trabajadores que sufren estrés. Ahí estoy cuantificando. Es un enfoque cuantitativo. Entonces, cuando el objetivo o los objetivos que yo me planteo son objetivos cuantitativos, entonces mi paradigma es positivista. Si mis objetivos son cualitativos, ¿sí? Cualitativo, mi paradigma es interpretativo. Y si tengo de los dos, ¿sí? Al mismo tiempo tengo objetivo cualitativo y objetivo cuantitativo, entonces yo estoy frente a un paradigma pragmático, enfoque mixto, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte que ustedes deben considerar. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al paradigma y al enfoque. ¿Ya? Entonces, vamos con el segundo componente. Entonces, ya tenemos paradigma y tenemos enfoque. Vamos con el siguiente. El siguiente se llama el diseño. El diseño. ¿Sí? ¿Diseño de qué? El diseño de investigación. ¿Ya? Esta parte también yo les expliqué en la clase, pero ahora lo voy a profundizar más. En un diseño, ¿sí? ¿Qué es un diseño? Yo les expliqué que un diseño era un modelo también, ¿sí? Un modelo, un diseño era un esquema que me va a decir a mí cómo voy a trabajar, ¿sí? Cómo voy a desarrollar esa estrategia, ¿sí? Esa estrategia, cómo la voy a desarrollar en función a un diseño. Incluso yo les dije a ustedes que cuando, por ejemplo, usted quería construir una casa, usted primero tiene que hacer el diseño de su casa, ¿sí? Esos planos, ¿sí? ¿Cómo quiere su casa? ¿Con cuántos cuartos? ¿Con cuántos baños? ¿Con una sala? ¿Un comedor? ¿Un patio? ¿Cómo quiere usted su casa? Entonces, hay que hacer primero un diseño. Así mismo acá, yo voy a trabajar con la estrategia del paradigma positivista, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser tu diseño? ¿Qué diseño vas a utilizar? Entonces, ese diseño, ¿sí? Es ese modelo, ese esquema que usted va a seguir, ¿sí? Asimismo, los diseños son diferentes. Cada uno de ustedes va a trabajar con un diseño diferente, ¿sí? Hay diseños que ya están fijos, ¿sí? Hay modelos de diseño fijos que nosotros vimos en las clases anteriores, por ejemplo, los diseños del área de la salud, como son los diseños epidemiológicos,
vimos los diseños del área de las ciencias sociales, como son los diseños comunitarios, vimos también los diseños del área de las ciencias naturales, que son los diseños experimentales, y vimos también los diseños que son del área del comportamiento humano, la psicología, la psiquiatría, que son los diseños de validación de instrumentos, ¿sí? Esos diseños tienen una estructura, ¿sí? Y ya están establecidos, pero eso no quiere decir que usted vaya a tener que acogerse a esos diseños, no necesariamente. Si usted quiere acogerse a uno de ellos, lo puede hacer, o si no, usted puede ajustar uno de ellos a su diseño propio o crear usted su propio diseño, que es lo que vamos a ver en esta parte. Entonces, para yo poder crear un diseño, deben haber cuatro elementos para hacer un diseño. Entonces, el primer elemento que usted tiene que considerar en un diseño es si lo va a hacer con intervención o sin intervención. Entonces, hay dos caminos para empezar la primera parte. Con intervención y el otro es sin intervención. Entonces, con intervención y el otro es sin intervención. ¿Ya? ¿Qué es esto de con intervención y sin intervención? Para aquellos que tal vez no tienen todavía alguna duda. Cuando hablamos nosotros de con intervención, quiere decir que usted va a realizar algo. Usted va a aplicar algo, ¿sí? Eso es con intervención, ¿sí? Por ejemplo, usted quiere aplicar una nueva metodología de trabajo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser profesor, puede ser usted, tal vez trabajador de alguna empresa y usted quiere aplicar una nueva metodología de trabajo, o de repente a usted lo enviaron a un curso a que se capacite y ahí le enseñaron métodos de trabajo, formas, herramientas, y usted la quiere aplicar en su empresa. Entonces, usted está haciendo una intervención, ¿sí? Pero en cambio, usted dice, no, yo no quiero hacer ninguna intervención. Yo quiero trabajar sin hacer intervenciones. Yo quiero trabajar tal cual como se presenta mi objeto de estudio, ¿sí? Es decir, yo no voy a hacer nada en el objeto de estudio, no voy a hacer nada, lo voy a observar tal cual se presenta, ¿sí? Acuérdense cuando les dije que usted envía a alguien a que haga la encuesta. Entonces, la encuesta la hace y usted a esa persona ni siquiera la toca, ni siquiera le conversa nada, no le dice nada, o sea, no hay ningún tipo de intervención, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando que usted no va a hacer ninguna intervención. Entonces, usted va a decidir si su estudio lo va a hacer con intervención o sin intervención. Ahora, ¿qué caracteriza a un estudio con intervención? ¿Sí? Caracteriza que va a haber un experimento, ¿sí? Va a haber un experimento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de intervención, es porque va a haber un experimento. Usted va a experimentar con esa persona o con ese objeto de estudio, ¿sí? ¿Y qué quiere decir experimento? ¿Sí? En un experimento hay dos características que les voy a poner aquí a continuación. La primera se llama manipulación, y la segunda se llama control, ¿sí? En todo experimento siempre van a haber estas dos características, manipulación y control, ¿sí? ¿Qué quiere decir la manipulación? La manipulación quiere decir que yo voy a modificar a esas variables, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo estoy trabajando con
un paralelo, ¿sí? Yo tengo un salón de clase, ¿sí? Y yo a esos estudiantes les doy la clase con el método tradicionalista, pero yo quiero aplicar una nueva metodología. Me fui a un curso, vine del curso, me enseñaron nuevas metodologías y quiero implementarla en mi salón de clase. Entonces, voy a manipular a ese objeto de estudio. Les voy a hacer una intervención. ¿Cuál es la intervención? Esa nueva herramienta de trabajo o esa nueva metodología. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una manipulación. Les estoy a los estudiantes enseñando una nueva metodología, ¿sí? Otro ejemplo también, para que entiendan la parte de manipulación. Imagínense que yo tengo, vámonos a la parte de las plantas. Imagínense que yo tengo un huerto y ese huerto, por ejemplo, yo lo tengo a las plantas con sol, ¿sí? Lo tengo en ambientes normales, con una temperatura normales y las tengo con el sol. Pero yo voy a hacer una manipulación y yo quiero saber el comportamiento de esas plantas o el crecimiento de esas plantas solamente en oscuro, ¿sí? Que no esté expuesto al sol, que no haya luz. Entonces, allí estoy haciendo una manipulación. Estoy manipulando o estoy cambiando el comportamiento de esa variable, ¿sí? O de ese objeto de estudio. Entonces, ahí hablamos de la manipulación. Y el control, en cambio, tiene que ver cuando al mismo tiempo que estoy trabajando con un objeto de estudio que se llama grupo experimental, ¿sí? Estoy al mismo tiempo trabajando con otro grupo paralelo que se llama grupo control. Por ejemplo, imagínense el ejemplo de la metodología con el salón de clase. Yo tengo un salón A donde le aplico la metodología y al mismo tiempo tengo un salón B donde les estoy dando la clase con la metodología normal, con la clase normal. Al un curso estoy aplicando la metodología, manipulación, y al otro curso no estoy aplicando la metodología, estoy haciendo solamente el control nada más, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un grupo experimental y un grupo control, entonces ahí estamos hablando de ¿qué? De manipulación y de control. Asimismo, en el ejemplo de las plantas, mi grupo experimental va a ser el crecimiento de la planta sin luz y el grupo control va a ser el crecimiento de la planta con luz, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de ¿qué? De manipulación y de control. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer un estudio, una investigación con intervención, quiere decir que usted va a hacer un experimento. Y el experimento va a tener manipulación y va a tener control. Manipulación y control. Entonces, de allí es cuando sale, o usted habrá escuchado, que en los diseños dicen, mi diseño es experimental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está trabajando con intervención. ¿Sí? Mientras que cuando su diseño o su estudio es sin intervención, en cambio ya no hay experimento. ¿Qué es lo que hay? Hay solamente observación, nada más. Observación. Entonces, cuando usted no hace experimento, usted solamente observa, nada más. El caso de, yo quiero saber los estudiantes, cuál es su nivel de estrés. Yo voy a observar solamente los resultados en base a la encuesta, ¿sí? O los resultados en base a la entrevista, nada más. No hay manipulación, no hay control, solamente hay la observación, ¿sí? Entonces, hay dos caminos a seguir en una investigación. O hago una intervención o no hago una intervención. Si hago una intervención, estoy frente a un experimento. Si no hago la intervención, estoy frente a una observación.
Ahora, dentro de los niveles de investigación que ya hemos visto, ¿en qué momento o en qué nivel se puede hacer experimentación y en qué nivel solo se hace observación? Entonces yo aquí les voy a poner en qué niveles de la investigación yo puedo hacer experimentación. Entonces aquí les voy a poner los niveles que van a ser en el nivel explicativo, en el nivel predictivo y en el nivel aplicativo. Solamente en estos 3 niveles se puede hacer experimentación, nada más. Es decir, que si usted va a hacer un estudio donde quiere determinar la relación causa-efecto, ¿sí? Una variable causa influye en una variable efecto, ahí usted puede hacer experimentación, ¿sí? O en un nivel predictivo, donde usted quiere predecir qué es lo que va a suceder, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las personas que padecen de estrés? ¿Qué va a pasar de aquí a 2 años? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es esa predicción? Entonces, ahí usted hace experimentación. O también en los estudios aplicativos, el ejemplo que les puse de la metodología del profesor. Va a aplicar una metodología, va a aplicar una herramienta. Entonces, el estudio es aplicativo, va una experimentación. Mientras que en los otros niveles, en cambio, yo voy a aplicar, ¿qué cosa? Solamente la observación. ¿En qué niveles hacemos eso? En los siguientes niveles. Por ejemplo, exploratorio, nivel descriptivo, nivel relacional, y también en el nivel explicativo, ¿sí? Entonces, en estos niveles se hace observación. Alguien va a decir, pero profesor, se equivocó porque el nivel explicativo es con intervención, experimentación. No, hay este nivel explicativo, es el único nivel donde existen las dos maneras. Es decir, usted puede hacer un estudio explicativo donde hace una experimentación o un estudio explicativo donde hace solamente una observación. Por ejemplo, hablemos de los niveles de estrés. Por ejemplo, yo voy a observar si de repente la ansiedad influye en el estrés o tal vez el contenido de trabajo, ¿sí? Influye en el estrés. Voy a observar nada más. Es un estudio explicativo porque voy a demostrar o quiero demostrar la relación causa-efecto. ¿Será acaso que mucho contenido de trabajo genera estrés? Pero lo voy a observar nada más. Pero en cambio, si yo quiero trabajar con un experimento, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a manipular esa variable contenido de trabajo y voy a empezar a decir, ¿sabe qué? A estos trabajadores ya no los voy a hacer trabajar 12 horas, ahora los voy a hacer trabajar solamente 8 horas. Voy ahora también a cambiarles el ambiente de trabajo, les voy a pintar las oficinas, les voy a dar mayor espacio para ver qué sucede con el estrés, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo un estudio explicativo, pero con intervención, ¿sí? Entonces el nivel explicativo es el único que me permite trabajar con los dos, con intervención y sin intervención, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que considerar todo esto que les acabo de explicar. Los niveles, considerar si vamos a hacer manipulación y control para decir que estamos frente a una experimentación, es decir, una intervención. En cambio, estos niveles que están acá van a estar relacionados con la observación. Observación quiere decir sin intervención. Entonces, va a depender de la estrategia que usted vaya a utilizar, ¿sí? Ahora, este es el primer elemento de un diseño de investigación. Entonces, el primer elemento va a ser, si mi diseño va a ser
experimental o va a ser observacional, ¿sí? Así partimos. Observacional quiere decir sin intervención. Experimental quiere decir con intervención. Entonces, ese es el primer paso o primer elemento que usted va a tener dentro de su diseño de investigación. El segundo elemento, ¿sí? ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento se llama, o está relacionado con la recogida de datos. Recogida de datos, ¿sí? Recogida de datos. Ustedes se acordarán, las clases anteriores que vimos, yo les expliqué que habían dos estudios para recoger los datos, ¿sí? ¿Se acordarán ustedes? Que eran el estudio prospectivo y el estudio retrospectivo. Esos son los dos estudios que se utilizan para la recogida de datos. Prospectivos, cuando trabaja con datos primarios, datos de primera mano, son planificados, mientras que los retrospectivos trabajan con datos secundarios, datos no planeados, ya fueron recogidos por otras personas, ¿sí? Yo les explicaba que los datos planeados o los datos primarios, que son estudios prospectivos, me garantiza precisión y exactitud, mientras que los datos retrospectivos no me garantizan porque yo no sé cómo se hizo esa recolección de los datos, yo no sé cómo la hicieron, pero en cambio, cuando son datos primarios, yo soy el encargado de hacer esa recolección de los datos, yo sé cómo la voy a hacer. Y eso va a garantizar, ¿qué cosa? La precisión y la exactitud. Entonces, este es el segundo elemento que usted debe considerar. La recogida de datos. Entonces, usted va a decir si su estudio es prospectivo o su estudio es retrospectivo. ¿Ya? Entonces, este es el segundo elemento. El tercer elemento de un diseño es el número de intenciones o de momentos. Número de intenciones o momentos que se llama, ¿sí? Aquí tenemos también dos, ¿sí? Los estudios transversales y los estudios longitudinales. ¿Ya? ¿Qué quieren decir los estudios transversales? Los estudios transversales son aquellos cuando solamente se hacen una sola vez, un solo momento. Yo tomo los datos una sola vez. Hago la encuesta, hago la entrevista una sola vez. Mientras que los estudios longitudinales son cuando yo ya trabajo con más de una intención. Es decir, 2, 3, 4, 5 y las demás intenciones o momentos. Es decir que yo voy a trabajar, por ejemplo, un antes y un después. Ahí estoy haciendo dos recogidas de datos. Entonces ahí estamos trabajando con los longitudinales. Por ejemplo, yo digo, voy a aplicar una nueva metodología. Entonces les voy a tomar una evaluación antes de aplicar la metodología y después de haber aplicado la metodología. Eso es un estudio longitudinal. O de repente voy a aplicar la metodología antes, durante y después. Antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención. Ahí estoy aplicando un estudio longitudinal en 3 momentos. Pero si yo solamente voy a hacer un estudio donde solamente voy a hacer una sola vez, hago una sola entrevista y nada más, y nunca más regreso, entonces mi estudio es transversal, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Sí? Es que el estudio longitudinal se lo utiliza mucho para cuando se hace seguimiento. Por ejemplo, usted aplica algo y usted quiere saber cómo va el proceso de esa intervención. Quiere saber
en el tiempo cómo se va desarrollando. Entonces, usted quiere hacer un seguimiento. Entonces, ahí trabaja con los longitudinales. Pero si usted no quiere hacer ningún seguimiento, sino usted quiere solamente observar lo que está pasando en un solo momento, entonces trabaja con el transversal, ¿ya? Entonces, este es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es el número de variables. Número de variables, ¿sí? Así también tenemos dos. Tenemos los descriptivos y los analíticos. ¿Sí? Entonces, asimismo, si su estudio lo está haciendo con una sola variable, ¿sí? Entonces su estudio es descriptivo. Una sola variable es descriptivo. Estudio univariado. Pero si usted ya trabaja con dos o más variables, ya su estudio va a ser analítico. Por ejemplo, los que trabajan con el nivel relacional es analítico. Nivel explicativo es analítico. Nivel predictivo es analítico. Nivel aplicativo es analítico. Entonces, dos o más variables es un nivel analítico. Y una sola variable es descriptivo. Entonces, usted lo va a determinar dependiendo su estudio si va a ser de una sola variable o de dos o más variables. Entonces, estos son los 4 elementos que usted va a considerar dentro de su diseño. Entonces, usted va a decir al final, usted va a decir si su diseño va a ser experimental o va a ser observacional. Va a ser prospectivo o retrospectivo. Va a ser transversal o longitudinal. O va a ser analítico o descriptivo. Entonces, estos son los 4 elementos que usted va a considerar. Ahora, algo que aquí indicarles, ¿sí? Por ejemplo, usted sabe que su estudio tiene estos 4 elementos. Ahora, hay diseños que ya están establecidos con estos 4 elementos, que a continuación se los voy a detallar. Por ejemplo, tenemos nosotros en la parte de los diseños epidemiológicos, lógicos, tenemos unos tipos, por ejemplo, el diseño de prevalencia, que este diseño ya viene estructurado. ¿Cuál es ese diseño? Es de la siguiente manera. Por ejemplo, es observacional, ¿sí? Es retrospectivo, es transversal, y es descriptivo, ¿sí? Entonces, aquellos que quieren trabajar con un diseño de prevalencia, tienen que acogerse a estos 4 elementos. Es decir, es un diseño observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo, ¿sí? Hay otro diseño también establecido que se llama el diseño de incidencia. También es de los diseños epidemiológicos. ¿Cómo es el de incidencia? En cambio, el de incidencia es observacional, es prospectivo, es longitudinal y es descriptivo, ¿ya? Entonces, los que vayan a hacer un diseño con estas características del diseño de incidencia, entonces va a ser observacional, prospectivo, longitudinal y descriptivo, ¿sí? Hay otro diseño también de estos epidemiológicos que se llama el diseño de casos y controles, que es muy utilizado, casos y controles, ¿sí? Este diseño en cambio es observacional,
es retrospectivo, es transversal y es en cambio analítico, ¿sí? Entonces, si usted va a estudiar un diseño con estas características de casos y controles, entonces es observacional, es retrospectivo, es transversal y es analítico, ¿sí? Entonces miren las características de este diseño de casos y controles. Y hay otro diseño también de la parte epidemiológica que se llama el de cohorte. Este en cambio es observacional, es prospectivo, es longitudinal y es analítico. ¿Ya? Entonces, aquellos que trabajen con estas características de este diseño, en cambio va a ser observacional, va a ser prospectivo, longitudinal y va a ser analítico. Entonces, aquí ustedes tienen estos 4 diseños que ya están establecidos. Pertenecen a los diseños epidemiológicos. Ahora, no quiere decir porque sean de los diseños epidemiológicos usted no lo puede aplicar. No, se los aplica porque estos diseños no son exclusivos de la parte de salud. Se los aplica en cualquier campo, ¿sí? Ciencias sociales utilizan mucho el diseño de casos y controles, ¿sí? Entonces, usted puede trabajar con cualquiera de ellos. O si no, usted puede plantear su propio diseño. Si usted dice, ¿sabe qué? Estos diseños no se ajustan a mi estudio, sino yo voy a hacer el mío, el propio, el que yo deseo. Entonces yo lo aplico, ¿sí? O si usted dice, no, el mío se ajusta al de casos y controles, observacional, retrospectivo, transversal y analítico. Entonces usted lo aplica, ¿ya? Veamos, veamos otro. Por ejemplo, en la parte de los estudios de los diseños comunitarios, por ejemplo, ¿sí? Ustedes que son de las ciencias sociales, en el comunitario hay un diseño que se llama el diseño del censo, ¿sí? El censo es un diseño, ¿sí? ¿Cuál es el diseño del censo? El diseño del censo es observacional, ¿sí? Es prospectivo, es transversal y es descriptivo. ¿Ya? Este es el diseño, en cambio, del censo, que se lo utiliza en las ciencias sociales. Es observacional porque usted va a observar, no va a hacer ninguna manipulación. Es prospectivo porque se lo aplica en el campo, planeado, ¿sí? Datos primarios. Es transversal porque se hace una sola vez, ¿sí? Y es descriptivo porque se recogen los datos y se trabaja con una sola variable, ¿sí? Una sola variable, nada más. Entonces, es descriptivo. Entonces, si usted se acoge a este modelo, entonces usted trabaja con este. O si no, usted crea su propio diseño. Usted dice, yo voy a trabajar, por ejemplo, usted dice, no, mi estudio va a ser experimental, va a ser prospectivo, va a ser transversal y va a ser analítico. ¿Ya? Entonces, usted decide cuál va a ser su diseño. Entonces, usted puede coger y elaborar sus propios, su propio diseño o trabajar con diseños que ya está establecido. Entonces, en resumen de esta parte de los diseños, usted va a decir en su metodología, el estudio se basará en un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo mediante un diseño experimental, prospectivo,
transversal, analítico, ¿sí? O se basará en un diseño observacional, prospectivo, transversal, descriptivo. Así es como usted lo tiene que desarrollar, ¿ya? Entonces, eso corresponde a lo que son los diseños, que vendría a ser el otro elemento componente de la metodología. Entonces, tenemos hasta ahorita lo que es el paradigma, el enfoque y el diseño. ¿Cuál es el siguiente componente que debe considerar en la metodología? El siguiente componente es la población y la muestra. Población y muestra, ¿sí? ¿Qué va a considerar aquí en la población y muestra? La cantidad de personas que usted va a trabajar, ¿sí? Primero su población, la que usted va a estudiar. ¿Usted va a estudiar a quién? A los habitantes del Cantón Milagro. ¿Cuántos son? Son 200,000 habitantes. Esa es la población. O voy a trabajar con los habitantes de la parroquia Mariscal Sucre. ¿Cuántos son en Mariscal Sucre? Son 10,000 habitantes. Esa es la población, ¿ya? Ahora, esa población de 10,000 sigue siendo grande. Entonces, ¿usted qué hace? Calcula un tamaño de muestra. Entonces, usted mediante las fórmulas que ya usted aprendió en estadística, calcula el tamaño de muestra. Entonces, usted dice, la muestra a trabajar es de 200 personas. Entonces, con esa muestra usted va a trabajar, ¿sí? Ahora, en esta parte, usted tiene que describir a su población, ¿sí? Se la describe. ¿Quiénes son? Son adultos mayores, son jóvenes, son niños. Estos adultos mayores son hombres, son mujeres, ¿sí? ¿De qué edades comprendidas son? Entre 50 a 60 años o niños de 5 a 12 años. Usted tiene que describir a su población, ¿sí? ¿Cómo es esa población? Entonces, se la describe en esta parte de la metodología, ¿sí? Se pone la población a estudiar, son los habitantes del Cantón Daule, que tienen una población de 20,000 habitantes. Para esto se va a trabajar con un tamaño de muestra de 200 habitantes, los cuales son 50% son varones, 50% son mujeres y tienen unas edades comprendidas entre 25 a 35 años, porque voy a trabajar con ese grupo etario, ¿ya? Entonces ahí está la descripción de la población y la muestra. Luego que usted ya pone la población y la muestra, viene la siguiente parte que es el muestreo. El muestreo, ¿sí? ¿Qué es el muestreo? El muestreo es la manera como voy a seleccionar a esa muestra. Por ejemplo, la muestra son 200 personas. ¿Cómo la selecciono? ¿Ya? Hay dos maneras de seleccionarla. Mediante un muestreo que puede ser probabilístico o un muestreo no probabilístico. ¿Cuándo el muestreo es probabilístico? Cuando usted tiene una lista, tiene usted un padrón, usted conoce a las personas. Por ejemplo, usted sabe cuáles son su población, quiénes son. Usted conoce los nombres, conoce tal vez la cédula, conoce las direcciones. Entonces, usted conoce a esas personas. Entonces, usted puede seleccionar a las personas de la población. Usted puede escoger a esos 200 de manera aleatoria. Es decir, todos pueden ser escogidos. Entonces, eso es el muestreo probabilístico. Mientras que el muestreo no probabilístico es aquel donde usted no conoce a la población, no sabe quiénes son, dónde viven, no sabe nada. Entonces, usted no puede trabajar de manera aleatoria. Entonces, ahí usted va a trabajar a través de la conveniencia suya, de acuerdo a lo que usted encuentre. Usted sale a hacer su encuesta y a lo que usted encuentre le pide que le llene la encuesta. O le envía por correo la encuesta o por WhatsApp le envía a cualquier persona la encuesta y les llena.
Eso es un muestreo no probabilístico. Entonces usted tiene también que detallar que su muestreo es no probabilístico o su muestreo es probabilístico, ¿ya? Entonces, este es el siguiente componente. El siguiente componente que debe considerar es las técnicas y los instrumentos. ¿Ya? La técnica, ¿cuál técnica? La que hemos visto, va a trabajar con la técnica de la encuesta, con la técnica de la entrevista, con la técnica de la observación, con la técnica de la documentación, con el focus group. ¿Con cuál técnicas o técnicas va a trabajar? De sugerencia, yo le sugiero que trabaje, por lo menos trabaje con 2 técnicas, ¿sí? No es suficiente a veces una, trabaje con 2. Entonces usted dice, en este estudio se trabajará con la técnica de la encuesta y la técnica de la entrevista. A través de los instrumentos, un cuestionario y un guión de preguntas. Y usted tiene que detallar de qué se trata ese cuestionario y ese guión de preguntas. Por ejemplo, usted dice, voy a trabajar con un cuestionario conformado por 10 preguntas con alternativas múltiples o 10 preguntas en escala de Likert, ¿sí? Entonces tiene que describir su cuestionario, si son preguntas abiertas, preguntas cerradas, o su guión de entrevista o de preguntas, son preguntas, preguntas estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas. Entonces usted tiene que detallar en esta parte de la metodología, detallar ese instrumento, cómo lo va a desarrollar, qué contiene ese instrumento, ¿sí? Incluso a veces hay instrumentos que tienen varias dimensiones. Entonces usted dice, el instrumento que vamos a trabajar es una escala que mide el estrés y tiene 3 dimensiones. La dimensión organización, la dimensión estructura, la dimensión relaciones interpersonales. La primera trabaja con las preguntas del 1 al 5, la segunda con las preguntas del 6 al 8 y la tercera dimensión con las preguntas de la 9 a la 15. Así hay que detallar el instrumento, ¿ya? Luego que ya usted tiene la técnica y el instrumento, el último paso o componente es el procedimiento. Esta es la última parte. ¿Qué va a colocar en el procedimiento? Va a colocar cómo usted va a llevar a cabo esa investigación. Ya usted la detalló con sus estrategias, ¿sí? Ya usted dijo su paradigma, su enfoque, su diseño, su población, su muestra, su muestreo, su técnica, su instrumento. Ahora, con esas estrategias, ¿cómo va a llevar a cabo ese procedimiento? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces usted aquí detalla qué es lo que va a hacer. Si va a hacer algún experimento, va a trabajar haciendo muestras en laboratorio, va a trabajar haciendo, va a hacer estudios en el campo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo voy a hacer la implementación de una metodología. Entonces yo voy a decir, mi procedimiento va a ser, primero voy a hacer un diagnóstico a los estudiantes para saber en qué condiciones están con respecto a la asignatura. Entonces les voy a hacer un diagnóstico, los voy a evaluar a través de una prueba, de un cuestionario de 5 preguntas con alternativas múltiples para evaluar su conocimiento. ¿Ya? Primer paso. Segundo paso, voy a aplicar la metodología, ¿sí? La herramienta del ABP, para lo cual voy a trabajar con grupos dentro de la clase, vamos a hacer talleres, vamos a estudiar, hacer un estudio de caso, donde los estudiantes van a participar, van a interactuar y ellos van a desarrollar ese estudio para ver el conocimiento de ellos, ¿sí?
Tercer paso, ya después que doy la clase, ¿qué voy a hacer? Les voy a aplicar un segundo cuestionario a través de un banco de 5 preguntas o 10 preguntas, con preguntas con alternativas para evaluar y saber cómo reaccionaron ante la metodología que se aplicó. Luego, siguiente paso, ¿qué hago? Hago la cuantificación de los resultados o el análisis de los resultados. Voy a comparar los resultados del antes con los resultados del después para ver qué resultados he obtenido. ¿Sí? Entonces, ahí está mi procedimiento. Es el que yo voy a hacer. De ahí usted hará su procedimiento de acuerdo a su estudio, a su investigación. Entonces, en el procedimiento usted va a detallar lo que va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer para llegar a qué? A obtener los resultados que usted quiere realizar, a contestar esa pregunta de investigación. Entonces, con este procedimiento se cierra lo que es los componentes de la metodología. Entonces, en resumen, ¿qué lleva la metodología? Primero, el paradigma, si es positivista, interpretativo o pragmático. Con ello está el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo o mixto, dependiendo el paradigma. Después tenemos el diseño. El diseño está compuesto por 4 elementos, con intervención o sin intervención. Segundo elemento, con respecto a la recogida de datos, prospectivo o retrospectivo. Tercer elemento, el número de intenciones o momentos. Un solo momento o intención transversal. Más de un momento, 2 o más, longitudinal. ¿Sí? Y el siguiente elemento, el cuarto, en cambio es de acuerdo al número de variables. Si es una sola variable, descriptivo. Si es 2 o más variables, es analítico. Entonces, así es como se estructura el diseño. Luego viene la población, ¿sí? Que es el total de habitantes o personas que usted va a estudiar. El total en principio. Como usted no puede estudiar a ese total, entonces calcula un tamaño de muestra. Entonces ahí tiene que estar la muestra, ¿sí? Y acompañado de la muestra va a estar el muestreo. Es decir, cómo va a seleccionar a esa muestra. Ahora, aquellos trabajos donde usted no calcule la muestra, porque su población es accesible, acuérdense que esa parte ya la vimos. Yo trabajo con una muestra cuando mi población es grande, cuando mi población no la conozco, cuando mi población es inaccesible. Ahí trabajo con una muestra. Pero si yo puedo trabajar con la población completa, porque mi población son 80 personas, entonces yo trabajo con la población. Entonces ahí ya no necesito ni de muestra ni de muestreo, ¿sí? El muestreo solamente se lo utiliza cuando se trabaja con la muestra, porque debo seleccionar a esa muestra del total de la población, ¿ya? Entonces, población, muestra y muestreo. Luego viene la técnica. ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Será que la técnica de la encuesta, la técnica de la entrevista, la técnica de la observación, la técnica de la documentación, la técnica del focus group? ¿Cuál técnica vamos a utilizar? Y acompañado de los instrumentos, ¿sí? Y se detalla el instrumento, ¿sí? Si es un cuestionario, de qué se trata ese cuestionario, qué contenidos tiene, si es una escala, de qué se trata, qué contenidos tiene, si es un guión de preguntas, cómo son esas preguntas, entonces tiene que usted detallar. Y finalmente el procedimiento, que no es otra cosa que redactar lo que usted piensa hacer, ¿sí? Lo que usted va a hacer ya en la ejecución. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero va a hacer un diagnóstico, ¿sí? Después, ¿qué va a hacer? Después del diagnóstico, ¿qué va a hacer? Va a ser la implementación. Después de la implementación, ¿qué va a hacer? La evaluación.
Y después de la evaluación, ¿qué va a hacer? Va a hacer el análisis de los resultados, ¿ya? Entonces, todo eso tiene usted que detallar, ¿sí? No es que solo va a poner primer paso, diagnóstico, segundo paso, implementación, tercer paso, evaluación. No, tiene que describir en el diagnóstico qué es lo que va a hacer, en la evaluación qué es lo que va a hacer, en la implementación qué es lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, todo depende de lo que usted vaya a hacer, ¿sí? No es que usted va a poner en el procedimiento, todos van a poner diagnóstico, implementación y evaluación. No, porque en todos no aplica. Este procedimiento de diagnóstico, implementación, evaluación, análisis de resultados, aplica en aquellos estudios donde van a hacer una intervención. Pero los que no van a hacer intervención, no van a hacer ninguna implementación, ¿sí? Entonces, ahí tendrían que poner lo que van a hacer ustedes, ¿ya? Entonces, esa es la metodología, así es como ustedes tienen que detallarlo, ¿ya? Entonces, todo el detalle ustedes lo van a poner en su metodología. Preguntas, ahora sí, preguntas, las preguntas que tengan que realizar. Preguntas que tengan con respecto a la metodología, a los componentes de la metodología, ¿sí? Alguien que tenga alguna duda, alguien que tenga alguna pregunta, algo que no esté claro, pregunten ahora porque este es el momento. La clase de hoy es para explicar esto y que ustedes pregunten, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a dar por finalizada la clase. Entonces, con esta información, revisen nuevamente el video de la clase grabada para que ustedes puedan anotar todos los pasos y puedan ir desarrollando lo que tienen ustedes que hacer. Básicamente lo que a ustedes les faltaría de hacer es esta parte que es la metodología. Entonces, en esta parte, a ver, me están preguntando si los componentes de la metodología son 5. Vamos a otra vez repetir esos componentes. Primero va el paradigma, ¿sí? Con el enfoque, ¿sí? Después hablamos del diseño de investigación, que tiene los 4 elementos. Luego hablamos de la población, ¿sí? De la muestra y el muestreo, que van en uno solo van los 3, porque al mismo tiempo usted va a hablar de la población, va a hablar de la muestra y va a hablar del muestreo, ¿sí? Luego viene lo que son las técnicas con los instrumentos y finalmente viene el procedimiento, ¿sí? Entonces, son 5 componentes, sí, digamos que son 5 los componentes de la metodología, pero no olvidar que cada componente tiene sus subcomponentes. Por ejemplo, paradigma con enfoque, la población con la muestra y el muestreo, la técnica con su instrumento, ¿sí? Entonces, eso tienen ustedes que considerar. Entonces, dentro de metodología, ustedes pueden ir, ustedes lo pueden desarrollar a manera de partes, o si no, pueden hacer una redacción general, ¿sí? Eso es lo que se llama estructurado y no estructurado. Cuando va estructurado, ustedes ponen a manera de subtítulos. Te ponen el título principal y van poniendo como subtítulos los otros. O pueden hacerlo de manera no estructurada, escribir todo a renglón seguido, todo a manera de párrafo, ¿sí? Y ahí ustedes explican todo sus estrategias, ¿sí? Ahora lo pueden hacer de manera estructurada, donde plantean primero un componente, después plantean el otro, después el otro, después el otro, y dentro de cada uno van detallando lo que ya les acabé de explicar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, si no hay preguntas,
De mi parte les agradezco por la atención prestada. Que tengan ustedes una buena noche y al mismo tiempo también aprovechando este momento, también que disfruten su feriado. Aprovechen también para dedicarle un tiempito a realizar sus actividades. Entonces, aquí nos estaremos encontrando la próxima semana y que tengan una buena noche y cuídense.